para denunciarlo, además de reírse, para de algún modo descubrir esa otra cara que permanece oculta detrás de las formalidades y de las apariencias, porque el humor es doble sentido, el humor es paradoja, el humor de algún modo es siempre revelador. Voy a tener publicistas, humoristas, políticos. Tato Bores en un bloque, lo vamos a hacer un pequeño homenaje mostrando algunos de los momentos de su trayectoria. Va a dar su opinión de la Rúa, Menem, Cavallo, Bilardo. Eran ellos, seguro, ¿no? Los que... Sí. Vamos a tener de todo, pero primero este informe. Que los políticos acepten ir a los programas de televisión a hacerse los graciosos no es un fenómeno internacional, es un fenómeno marcadamente argentino. ¿Quiere que le diga una cosa? Y esta hay que comer las corradichetas. Creo que a partir de eso los políticos entienden, muy década del 80 estamos hablando, que la arena se transformó en un estudio de televisión. La arena donde se planteaban plataformas, se hacía campaña y se juntaban votos. ¿Muchos problemas? ¿Cómo te decían? ¿Cohan, cojan? Depende cómo me ¿Cómo se pronuncia? ¿Con la H absorbida es cojan? Sí, ahí me traía una serie de ventajas. A mediados de los 90 Menem hizo un uso muy eficaz, pero yo ya no diría del humor, sino de la televisión como espectáculo. A Clinton y le pregunta a Dios, Señor Dios, ¿cuánto me queda de gobierno? Y Dios le responde, llevas 4 años, más 2, te quedan 2 más. Y se pone Clinton a llorar desconsoladamente. Pues yo le pregunto a Dios, Señor Dios, ¿cuántos años me quedan de gobierno? Se puso a llorar Dios. Hay un antes y un después de Menem en el humor, en la política. En un acto yo lo vi. Recuerdo que usted decía, a ver un médico ahí. Lo hacen nada más para quedar bien, para ganar votos y nada más, no. Que se dediquen por lo que les paga la gente, a trabajar para la gente, no para hacernos reír. Para hacernos reír tenemos a los cómicos. Aprovechaban todos los espacios para hacer campaña. Por supuesto que ese aprovechamiento fue en detrimento de la credibilidad de los políticos porque se prestaron a determinados juegos, gente cantando, bailando, participando de sketches que la verdad que eran lamentables. Personas que no se levantan con nada para ir a trabajar, pero ahora sí puede levantarse a cualquier hora con nuestro martillo System. Llegue a horario, donde vaya, también lo transporta gracias a sus ruedas móviles. Vaya a ganar. Pero en esos años 90, yo diría, era el político que usaba el programa. Ya hacia fines de los 90 fue a la inversa. El programa usó al político. Voy a hacer política, una nueva política. Bueno, más o menos lo mismo. La televisión propone un determinado marco, es decir, le propone a los políticos que vayan a los programas a hacerse los graciosos y los políticos aceptan. Y que con esto lo que están logrando en realidad es vaciar de contenido la política, vaciar de contenido la democracia, y están haciendo un gran mal a la política en sí misma. Nada lo obliga a un político a ser de cómico. Nada lo obliga. Es una decisión propia, pero muchas veces eso tiene ciertos costos para la imagen de las instituciones. Ustedes saben que decían que Carlomagno estaba tan preocupado por la situación que estaba viviendo su imperio, se angustiaba tanto que antes de dormir pedía siempre que le cuenten chistes porque si no podía conciliar el sueño. Sí, es así. Bueno, también dicen, y leía la otra vez una línea de Horacio Salas, dice que el hombre es el único animal que se ríe. Ahora también es el único que hace animaladas, ¿no? Estoy acá al lado de Andrés Cassioli, editor, director, que nos trajo algunos de los dibujos que han aparecido en algunas de sus publicaciones. No hacen falta que me extienda en su presentación, ¿no? Gabriel Dreyfus, cuando dije que lo invitaba a Gabriel Dreyfus, alguien no sé por qué me dijo, ¿lo invitás a Gabriel? ¿Quién lo parió? Dice, ¿tiene algo que ver con tu libro? No tengo mucha idea. Y Rudy, que todos los días tiene que ver con que podamos estar un poquito más
Vamos a hacer una presentación como en un programa de televisión clásico. Gracias, porque cada día, gracias a vos, somos un poquito más alegres. Rudy, muy amable. ¿Vieron alguna de las características de los programas de hoy? Que hay que reírse de cualquier estupidez, no sabe bien por qué. Acá estoy con ellos tres. Qué lindo, ¿no? Qué lindo todo. No sé por qué, se ve que es la última moda. Voy a tratar de ver si subo el rating de reírme mucho hoy. No voy a aparecer desnudo, ya lo aclaré en el programa pasado. Eso va a ser para otro. Andrés, gracias a los tres por estar acá. Sí. Cuando haces estos dibujos, algunos de los que están sobre la mesa, ¿cómo palpás la sociedad? ¿Cuál es la diferencia entre cómo te acercás al humor político hoy y lo que te acercabas, por ejemplo, hace 10 años, Andrés? Ninguno de los dibujos que están acá son de hoy. Te levantaste temprano, pero no hubo que... No, hoy no. Tienen tiempo, porque la mayoría son todos, creo, tapas de la revista Humor que ya no está en la calle. Claro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto es el final de un equipo de trabajo, donde aparece la noticia, nos juntábamos casi siempre 2 o 3 y tirábamos ideas. Este es un trabajo, este es el resultado tuyo de una especie de diálogo. Y es un diálogo, ese de tirar ideas, ver la situación, porque una cosa que tiene la gente que hace humor es que lee entre líneas. Cuando lee, por ejemplo, que Menem dice que habla de los Caifás o de los Judas y dice que los traicionaron, él no está diciendo que hay traidores, lo que está diciendo es que él es Dios. Entonces, entonces son esas lecturas, claro, como por ejemplo justificar por qué dice tenía tantas empresas fantasma de Mir Yoma. Lo que pasa es que los árabes eran nómades, entonces se quedaban en los oasis un tiempito, iban a otro lado. Entonces, son esas empresas, es una cosa que el tiempo les dejó. Entonces nosotros esas entre líneas lo convertíamos en una tapa. Y para hacer la tapa, bueno, después es una cosa técnica, ¿no? A mí, en realidad, era un trabajo que me gustaba mucho, que ya no lo estoy haciendo. Lo extraño mucho también. ¿Lo extrañas mucho? Lo extraño mucho. Después es quedarse Tiene con que ver con un personas. momento de libertad también esta creación. Sí, y de venganza. O sea, hay un montón de cosas. Sí. Como Hay qué cosas placer que decir que de venganza. Va a creer que es un acto bueno, que ganas de vengar. El mal que me está haciendo este tipo y ahora me voy a encargar de él. Eso crees. Eso crees. Bueno, es ese pequeño momento de felicidad que uno, lo tiene que disfrutar. No, sí, claro, porque uno carga al poder, ¿no? Es decir, el político que tiene que ser de algún modo depositario de la broma, del chiste, tiene que ser alguien que está en el poder en ese momento. No tiene gracia hacer una broma, por ejemplo, de alguien que ya fue hace mucho, no sé qué piensan. O sea, Alfonsín. Claro. De Chacho Álvarez. Es verdad, la velocidad y el vértigo del mundo actual. No, pero, digamos, yo creo, un poco tomando lo que dice Andrés y coincidiendo en parte en eso de que uno cree que se va a vengar, ¿no? Pero, qué sé yo, después de cierta práctica te das cuenta que no te vengas nada, absolutamente nada. Peor todavía, se rió él del chiste. Se ríe del chiste, por supuesto. Pero que, digamos, al menos ese momento en el que vos te sentís bien, que hiciste el chiste, y en general tiene que ver con reírse de alguien que tiene cierto poder, ¿no? Decir, no puedo, porque, digamos, si no, ¿cuál es la gracia para uno? Claro, yo le quería hacer una pregunta trágica que me venía preguntando, y yo creo que tengo la respuesta cuando venía para aquí. Dale. ¿Por qué no está más humor? Bueno, lo que pasa es que humor... Yo tengo mi respuesta, pero... Nació en la época de la dictadura, se acostumbró a trabajar dentro de una trinchera, tenía un objetivo muy claro, bueno, en esa época le fue muy bien. En democracia cambiaron mucho las cosas, sí. Pero después apareció algo que era una mezcla rara, que es el menemismo. Entonces los ataques... o la respuesta a los ataques nuestros, lo devolvían de otra manera. Eran juicios raros. Yo, por ejemplo, tuve muchos juicios con María Julia Alzogaray, y curiosamente... muchos juicios, muchos. Y curiosamente todos iban
al juzgado de Servini y Cubría. Lo sorteaban y siempre ganaba Servini y Cubría. Me lo contás en un minuto, porque acá me dicen de Central que quiere hablar de... ¿Dónde es? En la Casa Rosada, el doctor de la Rúa, lo escuchamos. Bueno, buenos días. Quiero decirle a la gente que hay que terminar con las voces alarmistas, que no hacen más que generar confusión y no aportan ninguna solución. Estamos en marcha. Quiero decirles también que el presidente está en funciones. Y no hay crisis. Y quiero decirle que la gente tiene que escuchar las verdaderas voces de los estadistas, como el presidente Menem, que aconsejó a los argentinos que salgan corriendo a cambiar los pesos y comprar dólares, los pesos que tenían en los bolsillos. Lo único que no aclaró es cómo hay que hacer para tener pesos en los bolsillos. Estamos en marcha. Próximo informe, quiero que Andrés Gacioli me diga por qué es tan peligroso hacer reír. Dice que tiene decenas de juicios cada vez que ha hecho algo. Explicame porque voy a ponerme muy serio en el futuro, entonces. No, había como en Argentina hubo desde hace rato como un sistema. Yo creo que empezó con la dictadura, que era... bueno, vamos a demostrar que hay cierta democracia. Entonces los juicios eran por calumnias e injurias. Largo juicio. Por ejemplo, la revista que fue levantada de los kioscos en el 83, a principios del 83, fue por calumnias e injurias el juicio. Y después se hizo como una moda que usó mucho, no apareció durante el gobierno de Alfonsín, pero sí durante el gobierno de Menem, calumnias e injurias. Entonces era falta de respeto en un momento a la investidura presidencial, que después fue una disposición que desapareció, pero calumnias e injurias no. Y bueno, eran juicios. ¿Y cómo salen? ¿Por lo general los ganan o los pierden los humoristas esos juicios? No los pierden, pero el problema es el siguiente. Primero tenés que tener un equipo de abogados caro. Claro. En un momento en una época Eduardo Miranda, después estaba Gil Lavedra como abogado nuestro, porque tenía que defender de pesos pesados, en serio. Claro. Entonces tenés que tener un estudio de abogado caro y después que tenés que ir muy seguido a tribunales. Claro. Mi segundo Garca se lo llamaba vos. Era segundo Garca, sí. ¿Vos tenías una idea, Gabriel, de por qué habían cerrado una revista? Sí, pero no es humorística la idea, es trágica. Yo creo que el humor representa la esperanza. O sea, vos te burlás de alguien y la gente se burlan de esto porque se están burlando del adversario, del enemigo. La hinchada de River se burla de la hinchada de Boca. La hinchada de Boca se burla de la hinchada de River. Ahora, ¿vos te imaginás un partido de fútbol sin hinchas? Bueno, hoy en la Argentina no hay hinchas. La gente ha dejado de reírse y de querer. Y esto no es humorístico, esto es trágico. Y creo que por esto no existe humor. Yo me preguntaba, ¿por qué? Bueno, se perdió esto. ¿Cómo sería un partido de fútbol entre River y Boca? Sin hinchas sería terrible. Sin hincha de River y sin hincha de Boca. Pero sin burlas a lo mejor podría ser. O sí. Hincha es equivalente a burla. No sé. ¿Vos sentís que ponés la burla en juego cuando haces humor, Ruth? No, yo no. La burla puede aparecer, pero no. Yo diría que más tiene que ver con cierta percepción de una cosa absurda, ¿no? De una cosa, y percepción por ahí como a veces la perciben los chicos, ¿no? Como, ¿cómo es posible que pase esto? Pero esto es contradictorio con esto otro, ¿no? ¿Cómo? Me dijeron esto y ahora hacen esto otro. ¿Cómo es, no? Y muchas veces me parece que los chistes apuntan más a esa pregunta, claro, que puede ser al absurdo de la vida cotidiana, lo que creemos que es lógico y en realidad es un disparate. Ese ¿no? es el asunto, ¿no? O sea, una lógica como no era que... Medio Woody Allanesco lo tuyo, ¿no? Sí, yo creo que todos los humoristas de alguna forma compartimos esto, ¿no? Pero como no era que el presidente es el que representa todo... no, resulta que el presidente es un decreto y después no tiene nada que ver y después por ahí lo meten preso o al expresidente. ¿Cómo es esto? Y de ahí viene, por ahí, de esa cosa que rompe digamos que rompe por ahí con la lógica que uno le enseña en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que rompe con la lógica de la escuela, me encantó eso. Pero ahora quiero volver después a la idea de si hay algún humor que se pasa de un límite y que de algún modo es reprobable, pregunta. Segunda pregunta, ¿se ha perdido una cierta función simbólica? ¿Es demasiado de carne y hueso una determinada función y hoy en día
a diferencia de ayer, es pasible de un determinado tratamiento que antes no. Los políticos, ¿por qué quieren ser buenos actores si la mayor parte son pésimos? También son pésimos políticos. Vos sabés que es mucho más difícil ser un buen actor que un buen político. O sea, un pésimo actor como Ronald Reagan, para los americanos fue un buen presidente, y Evita no era buena actriz. Así que es mucho más difícil ser buen actor que ser buen político. ¿Sí? ¿Que ser buen político? Sí, es mucho más difícil. Hay muy malos actores que han sido excelentes políticos. Por eso no entiendo por qué tratan de hacer lo que es más difícil, ¿no? Empezarían por los fáciles. Después quiero ver en la publicidad cómo jugás con el humor, pero después del informe. A verlo. El humor ha sido un arma política, fue más una forma de ataque, ¿cierto?, de la política. El humor fundamentalmente es eso, nos aliviana la tragedia, nos da la capacidad de tolerarla. Nosotros tomamos la realidad, lo que está ocurriendo, las noticias, para entonces elaborar una idea y darle forma después en un dibujo. ¿Para qué sirve el humor, hacer humor sobre la política? Para reírnos de nosotros mismos y para tratar de tomarlo con humor toda la mierda que pasa. Yo creo que actualmente el humor juega un papel importante en la relación entre la sociedad y la política. La clase política nos da letra a nosotros. En realidad el humor lo producen ellos. El humor, como sucedía con la generación del 80, es un signo de tolerancia en materia política. El humor político, en verdad, es, en cierta forma, dice la posta, ¿no? No es la idea de tomarle el pelo a ninguno. En realidad es ilustrar la realidad y mostrar al lector algo más allá de lo que el periodista dice. Ahora que deja el bardo, votalo a Eduardo, votalo a Eduardo. Ahora, el humor, por definición, siempre es crítico. Si no es crítico, no es humor. ¿Me perdonás? Quiero hacer una aclaración. Todos pueden hablar libremente. Quiero hacer una aclaración en lo que dije ayer, alguna excepción que rompe la regla. Hay alguien que fue mejor político que actor y que cantante, Palito Ortega. Como político fue mejor que como cantante. Dale chance, está volviendo a cantar. Está volviendo a cantar, pero... ¿Vos sabías que esa música... Fue una dura competencia, fue una total, decisión difícil saber quién fue peor, si peor cantante o peor político, no era fácil. Ahora, ¿hay algún humor que se pasa de línea que uno puede decir, esto ya no es un chiste, esto ya es ofensivo? No que por eso haya que censurarlo, pero que escapa a un cierto código, un fair play del humor. Debe haberlo. Yo creo que hay, pero no se puede. Nosotros no podemos decir que... Claro. No podemos decirlo. Yo creo que sí hay un... Yo creo que lo ofensivo es la cosa que hacen los políticos en serio. Esto es absolutamente ofensivo. Yo digo, durante la etapa militar, en algún momento que nos sentíamos ganadores fuimos despiadados. Y me parece que estaba bien. Claro. Después las cosas cambian un poquito durante la democracia. Y... bueno, ya tuvimos algunas historias. ¿Pero no hay un exceso de burla? Hubo algunas historias en la Argentina que fueron casi trágicas. Yo me acuerdo el papel que cumplió Ilía en Primera Plana, que Flash se divertía mucho con él poniéndole la palomita, tratando de... Y la tortuga famosa. Y yo te digo, hoy, si empiezo a pensar seriamente en qué pasó en la Argentina, me parece que añoro profundamente volver a un gobierno como el de Ilía.
Pero quédate, maravilloso. pero quédate tranquilo, yo no añoro volver a un gobierno como Ilia, pero no importa, pero quédate tranquilo, tenemos un gobierno como el Ilia, en ineficiencia, aunque lógicamente sea otra cosa. Pero acordate... Quiero aclarar que disiento con vos, Ilia no fue ineficiente, nadie leyó el programa que Ilia había propuesto, se venía cumpliendo, No, pero y hubo una instalación, vamos a discutir de política, de medios y de publicidad para desacreditarlo, vergonzoso. Vamos a hablar de política, si le hubiesen hecho caso a Frondizi quizá hubiese cambiado la Argentina, vino Ilia y pumba, pero no importa. ¿Vieron la rapidez con que hablan los publicistas? ¿No? Esta es la forma que queda implícita la pero quédate tranquilo que a Ilia lo sacó Onganía con o sin tortuga. Bueno, lo sacó Onganía, lo sacamos todos. Los humoristas recibieron lo sacaron Onganía, Laboratorio, todos, Lorenzo Miguel, el sindicato y la gente, y los radicales que no fueron a defenderlo, todos. En general, no, te digo, ningún chiste va a voltear a ningún gobierno, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Ningún chiste va a voltear. Ahora, esto ¿por no, qué se habrá enojado un fulano cuando lo hicieron como Morsa y cerraron una revista? ¿No? Algunas veces se usó, en este caso, la inteligencia para horadar la piedra. A mí me parece que se hizo un trabajo durante el 79, 80, 81 y 81, un buen trabajo del humorismo para... porque era el único canal que realmente alertaba a la gente. Y es el trabajo que tiene que hacer, no lo va a voltear al gobierno, pero es avivarla, que abrirle la cabeza, que piense, que puede protestar, que puede decir cosas, que se puede mostrar a esos tipos que eran dueños del país y dueños de la vida de los argentinos, se lo podía mostrar ridiculizados. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo lo plantearía por ahí de otra forma, ¿no? Como que frente a esos tipos que se presentan por ahí como con mucha certeza, ¿no? O sea, me parece que anda por ahí, ¿no? O sea, una dictadura viene con su certeza, esto es así, es así. Sí. Por ahí lo que hace un humorista es sembrar cierta duda. Qué linda idea de la duda. Pero la duda no alcanza para tirar a nadie. No digo, no, tirar no, yo creo que es un trabajo interesante. Sirve para hacer pensar. Para hacer pensar por ahí sí, pero digamos... Pero yo creo que creer que el humorismo puede influir en la política es lo mismo que creer que los votos pueden influir en la política. La política viene de otro lado. No tiene nada que ver. No, en los políticos. Yo me acuerdo que hizo una de las primeras cosas que hizo Perón fue acabar con una revista que le molestaba, que era Cascabel. En una revista antiperonista. ¿Cuándo fue eso? En el 43. No era presidente, pero estaba en función. Me sentaste al lado de un gorila. Gorila. Todo el que dice la verdad de esa época. No, pero que seguramente les molesta. Es que los peronistas creen que Perón era Tarzán, como decía el Graffiti, creían que había gorila por todos lados. No, él lo creía, porque después esa revista la convirtió en otra revista y se mostraba él como Juan Pueblo que boxeaba con el imperialismo y lo tiraba y esas cosas. Ahora, vos hiciste campaña de políticos. ¿Cómo jugaba el humor cuando vos querías hacer publicidad, cuando querías que los votemos? No. Este hombre es responsable, que hemos votado cierta gente. Yo soy responsable. Quiero que la Cámara lo acuse. El humor no se usaba. Y ahora, yo te digo una cosa. En la publicidad política, la publicidad es simplemente un ingrediente que acompaña una campaña política y aquellos que dicen que hicieron un presidente están mamados. ¿Ah, sí? La campaña de Alfonsín, en la cual colaboré, y no me arrepiento en ese momento. Por supuesto. La hizo Alfonsín. Hoy lo resucito a los mejores publicitarios del mundo y me pongo yo a hacerle la campaña, no gratis como aquella vez, por supuesto, sino muy caro. Y creo que no gana, ¿viste? Salvo que lo ayude el Chacho Álvarez y después venga a caballo. Así que no es para vos... ¿Cómo intervenía el humor en la publicidad? Me interesa. ¿Intervenía? Fue una muy buena publicidad la que hicieron cuando Alfonsín salió elegido por todos nosotros presidentes. Sí, pero yo creo que fue una publicidad muy seria que acompañaba, o sea, mostraba al candidato a la gente que no lo conocía. No había humor en esa... No había humor. No. En todo caso, el humor lo pondría Alfonsín en su forma de ser, pero... La empatía, el encanto, pero no había un juego... En cambio, en las campañas posteriores sí el humor apareció de humor. Aparecían los políticos aparecían en programas cómicos. No, pero aparecieron políticos más cómicos que Alfonsín. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Hay uno que aparece ahora, un señor que aparece mucho de bigotito, que se parece a Alfonsín, pero no es. Es cómico. Decime una cosa. ¿Cómo interviene para vos en este momento la transformación de lo que hacía de pronto el humorismo antes, que era jugar con la... Había como un relator. Yo pienso en lo de Tato Bores, pero vamos a tener un informe muy lindo con cosas de Tato Bores, pero había un espectador, un relator, con el que el espectador en parte podía identificarse,
y una política, una escena política que de algún modo era descubierta, ironizada, burlada en determinados momentos, pero había un juego de ironía, de suspicacia, de sagacidad, entre un relator que hablaba de aquella política para un espectador. Ahora, el cómico se instala en la piel del político, lo imita, hace hasta la misma caricatura, en fin, está el juego de las imágenes que ha cambiado y todo, y a lo que se apela es la burla, es el potenciar los defectos, pero ya no hay más una alusión, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una, por un lado, que me parece que en otras épocas había un interés mucho mayor que el que hay ahora de todos, de la gente, no sé, de leer, de enterarnos, de saber qué pasó por la política, un poco lo que decía vos de la esperanza, ¿no? Entonces cuando uno tiene esperanza de algo, bueno, se burla, pero también escucha, pero también se interesa, le da lugar a los relatos. Ahora me parece que es todo, digamos que, como que hay un descrédito, por lo cual, bueno, un chiste breve que aparece, que dice algo, puede funcionar, pero no hay como esa paciencia, a ver qué va a decir a ver qué va a hacer este político, como que en general no hubiera mucha expectativa, ¿no? Antes de ir al corte, quiero decirles que Cavallo, parece ser, recibió un telegrama de amenaza. Dice, me las van a pagar, firmado el FMI, ¿no, doctor Cavallo? Quiero explicarle a los argentinos, porque parece que todavía hay gente que no entiende cómo es el plan de canasta de monedas que he propuesto al Fondo Monetario. Y esto es muy simple. Nosotros nos vamos a quedar con las monedas mientras ellos se llenan la canasta. En el humor, digamos así, fue un creador y fue un estratego casi del humor, porque sobrevivió dictaduras, sobrevivió también democracias, hizo de todo. Y queremos rendirle, aparte de poder analizar algo de lo que él hacía en este informe, un cierto homenaje. A verlo. El cómico de la nación es Tato. Hello, House. May I speak with the president? Tato Bores arranca muy temprano en la TV y es, de hecho, una figura referencial imprescindible para hablar de este eje de humor, política y televisión. Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Eso quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Lo van a elegir ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. Esta es una parte del fenómeno que marca un hito en la historia de la televisión, porque incluso cuando Tato dejó de hacer televisión, desapareció el humor político, casi no hay humor político. Vamos, eso es imposible. ¿Un antepasado mío, presidente? Sí, presidente. Me refiero a este hombre. Oh, rayos, se me parece bastante. Debió haber sido un hombre extraordinario, ¿no lo cree? Profesor Strasser, usted que sabe tanto sobre este presidente, confiéseme una cosa. ¿Logró o no logró la reelección? Bueno, Tato ha hecho cosas y ha dicho cosas que nadie dijo. Algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Tato Bores jugó un papel muy importante, ¿no es cierto?, en el humor político en los años 50, años 60, años 70, ¿no es cierto?, hasta principios de los años 80 siguió, ¿no es cierto?, siguió funcionando. Y él, yo creo que tuvo esa enorme capacidad de poder, inclusive, que yo considero una capacidad de los gobiernos de facto haber mantenido una línea, ¿no es cierto?, una línea de amor, que eran ventanas que permitían a veces a la sociedad poder reírse de determinados temas que de otra forma no lo podía hacer. Mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show. Esta es nuestra manera de pensar y de decirle gracias a Tato Bores.
Ahora, Tato Bores alude a esto que yo les decía como de... vemos varias cosas en este informe. Por un lado, a un presidente, a un expresidente en este momento, jugando a un show, ¿no? Él estaba con Tato... Pero en los momentos del monólogo vemos en cambio ese otro humor donde lo que se hace es denunciar, pensar, reírse, pero donde está en juego la inteligencia, ¿no? Es como dos tiempos de humor distintos, ¿verdad? Y como si en estas dos formas de Tato Bores estuviera aludiendo a dos sociedades distintas, tal vez. No sé, lo que a mí me llamó mucho la atención es una cosita que mencionó en el monólogo cuando hablaba de la máquina de cortar boludos, se decía si la mandaran al túnel del tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que esta es otra cosa que hacía Tato, un poco jugaba también con la memoria, ¿no? Hablaba me acuerdo de un famoso monólogo que fue el 2000, el que pusimos como monólogo 2000, donde él hablaba del 60 al 90 todo lo que había pasado. Este asunto de hacer memoria también a través del humor, no sé si hoy funciona, o sea, yo lo agradezco, pero no sé si... Decía algo en el corte, Sí. yo siempre digo que la democracia te mata, la dictadura te mata y la democracia no te da No voy a trabajar como psicoanalista hoy. También te mata. La dictadura te mata, la democracia no te dan pelota. Tato, me acuerdo cuando Onganía acababa de asumir, dijo, no sé qué dijo en contra del gobierno, y dijo, lo dije. Y todo el país habló que Tato lo había dicho. Hoy vos podés decir que tal político es travesti, y lo decís en el otro programa, y el político va a seguir siendo travesti, y vos lo vas a seguir diciendo y nadie se va a reír porque es trágico. Son travestis, un travesti de la política, no de los que trabajan en Palermo. Entonces, esta es la diferencia, y por eso yo creo que no existe humor, por eso la revista Humor, por eso yo creo que el Tato de los últimos tiempos había bajado el rating, pero no porque había cambiado Tato, había cambiado este humor de la gente. Y esto es trágico, no es humorístico. Y lo que había cambiado a la gente era la sensación de que, que el humor no tenía ningún efecto, ¿sería? Que la gente el efecto, digo, de cambio, ¿no? Es que, mira, vamos a hacer... Si vos tenés urticaria, te reís. Pero si tenés lepra, no. Esto es lo que ha cambiado. Sí, yo creo que ahí acertó con el... Gabriel. Te quedaste pensando. Me quedé pensando, sí. Yo me gustaría que hagas algo, Andrés, si podés. ¿Nos explicas este dibujo, que es uno de tus dibujos, cómo fue creado, cómo fue pensado? ¿La cámara lo puede tomar? Bueno, a ver si lo puede tomar. ¿Acá? A mí no me tomes cerca, mí déjame lejos del dibujo. Sí. A ver si quedas enganchado. Bueno, esto fue una investigación que hizo la revista Humor en esa época en Río Tercero. Fue importante. Ajá. Que después nosotros ayudamos mucho a otros medios con la investigación. Pero la tapa tenía que hablar de la investigación de Río Tercero, pero no tan en serio, era una revista de humor. Claro. Entonces se nos ocurrió una cosa interesante. Pero me parece que lo más interesante de esto es que esto se hizo hace 2 años y hoy está totalmente vigente. Quiere decir que en este país no pasa nada. No está pasando nada. Tenía que ver con algo de lo que decía. El tema es dónde ahora la noticia de hoy es que aparece por el fiscal acusado Menem, o que lo van a invitar a participar de estas reuniones con respecto al tráfico de armas. Está Herman González cuestionado y está Balsa también metido en el asunto. Y entonces acá está la tapa que tendría que salir hoy. Bueno, esta tapa, el título contaba todo, era ¿quién se tragó la bala? Ajá. Y ahí aparece. Es decir, la permanencia de lo mismo a través del tiempo, pero no solamente una misma temática, sino los mismos personajes. Los mismos protagonistas, sí. Ahora, antes de ir al corte, yo quiero que, dado que haces mención a esto, podamos escuchar la opinión de uno de los dibujados. ¿Está por allí a lo mejor el doctor Carlos Saúl Menem, por favor? Pero acá estoy yo. Pero por Dios, yo lo que no entiendo es por qué siguen investigando a mi exfuncionario. Pero si han hecho una gestión prolija, tan prolija, que no han dejado ninguna prueba. Y aparte, les quiero decir que el pobre Mir cayó preso. Y yo, como buen cuñado, he hecho las gestiones, moví los contactos para que lo ubiquen en un lugar al aire libre, bien fresco. No voy a hacer que prenda el ventilador. ¡Por Dios!
discutiendo, riéndonos, el humor y la política. Pero vamos a un informe y seguimos enseguida en la mesa. La tarea del humorista encierra, digamos, la posibilidad de dar un mensaje, de decir algo, ¿viste? Recoger un poco también lo que sucede en la gente, lo que dice la gente. A veces se hace difícil superarlos. Vos tenés cosas que hacen a veces los políticos o la política como entidad que te da trabajo superarlo. Eso está bueno, es un desafío superar a veces. ¡Piérdase, tontos! Oye, Poe, ¿por qué tenemos que levantarnos tan temprano? Alcornoque, escuchen bien. Hoy viene a la lavandería un viejo cliente mío, Mr. Moneta. Me parece que el gobierno actual de por sí son de bajo perfil, casi todos. Son muy pocos los que hablan. Y los que hablan, digamos, es el que más habla, el que más aparece, que puede ser Cavallo, digamos, está muy ocupado como para hacer humor, digamos. El presidente habla poco. Me parece que el gobierno anterior tenían más humor. Generan igual, lo que generan en términos humorísticos están parejos. Aparte de los políticos hacen humor, a veces dan risa, y lo que sí, dan trabajo. Creo que es el único caso donde crean mano de obra es con los humoristas. La radio, veíamos el humor en la radio, veíamos el humor en la gráfica, en la televisión. ¿El humor televisivo afectó de algún modo el impacto que hace el humor gráfico? Yo creo que sí. Hubo un humor televisivo que acá se intentó con Canal K, que en realidad era una imitación de Spitting Image, que era un programa que en Londres se daba los domingos, y cuando se daba el programa no había nadie en Londres. Era con caricaturas que hablaban, animadas, que era la gráfica puesta en la televisión. Una especie de Simpson. Una especie de Simpson. No, pero no era dibujo, eran corpóreos. Era como Canal K, hacían caricaturas que se movían. Eso era la gráfica puesta en la televisión. Pero lo que apareció, mucho programa humorístico y bueno en una época en la televisión. Vos estabas mencionando a Tato Bores, por ejemplo. Y eso yo creo que sí, que le quita un poco, porque la televisión está dentro de la casa, está junto a la gente. Y además es gratis. Y además es gratis. Además, de todas maneras, vos justo mencionaste a Tato Bores y a Canal K. Yo creo que son dos programas bastante diferentes de por el resto del humor que se hace en la televisión. En tanto, volvemos, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas, para entender algunas cosas las que decía Tato o de Canal K, por ahí había que leer los diarios o tener una información previa, ¿no? Sí. Y por ahí el humor televisivo en general apunta a algo más esto que está ahí, ¿no? Como que no requiere una lectura previa, que parece. Eso tendría que ver con lo de la burla, con lo de la imitación. ¿No sabes por qué estos reality shows son verdaderamente realidad? Porque ellos no pueden enterarse de lo que pasa fuera de la casa. Está muy bueno. Decime una cosa. Al principio, Rudy habló muy modestamente. Sí, es un hombre muy modesto. Sí, siempre lo hace. Pero yo me acuerdo que una cosa que sí los humoristas tienen que hacer es leer el diario, informarse, estar muy informados. Yo creo que está muy preparado. ¿Y lo están hoy el humorismo televisivo que ustedes ven, que político, parece informado? ¿Cuál humorismo televisivo? Las imitaciones, el que vemos los personajes que... Mira, el único bueno es el que tenés acá. A Claudio Rico, ¿cómo te hacen propaganda, Claudio? Sí, un gran humorista. La verdad que no veo mucho humor televisivo. ¿No hay? ¿O no lo ves? No digo que no haya, yo no lo veo. Una última pregunta, Gabriel, y antes de ir al corte. Desde el punto de vista publicitario, cuando los políticos aparecen, entre comillas, dejando que los carguen o haciéndose los graciosos, ¿se desacreditan, venden más, impactan? ¿Es buen negocio o mal negocio? No te puedo contestar desde un punto de vista publicitario, tendría que contestar desde un punto de vista político. Yo no me lo imagino, te gusten o no te gusten los personajes, ni a De Gaulle, ni a Churchill, ni siquiera a Perón en esta situación. Claro. Está bien respondido. Gracias, Andrés Gacioli, gracias, Gabriel Dreyfus, y gracias, Rudy. Antes de ir al corte, te quiero agradecer mucho, Claudio Rico, siempre generoso. Pero una sola cosita te quería preguntar antes. ¿Estuviste con Bilardo? José, estuvimos con el doctor Bilardo, un fenómeno, y te cuento, más o menos me dijo una cosa así, mirá, José, ojo,
para mí, el ritmo del programa bárbaro, pim pum pam, bien, te digo, ¿sabes por qué mi partido político se llama Uno? ¿Por qué? Porque es la cantidad de votos que me van a salir, un solo voto, no, te digo, estuve investigando el tema de las armas, yo lo que no puedo entender, como 10 tipos o más firmaron el decreto y el único que está en cana es Emir Yoma, y seguro que de obsecuente lo manda en cana el cuñado, porque Emir lo que hizo, de obsecuente nada más, ojo, para mí, en los fusiles en vez de poner hecho en la Argentina, puso Menem lo hizo. Así. Bueno, listo, pum pum pam, nos vemos, gracias. ¿Sabés lo que pasa, Bilardo? Yo no puedo entender cómo vos dirigiendo una selección de fútbol te salvaste que te pasen por las armas a vos. Bueno, no sos el único, yo tampoco lo entiendo, pero bueno. Chao, viejo, chao. Chao, doctor. Esta noche acerca del humor, ¿verdad? El humor es crítico, el humor desnuda verdades, el humor denuncia. El humor es la forma en que algunas ideas y sentimientos que tenemos allí alojados en nuestro mundo inconsciente tiene la capacidad y la posibilidad de salir y de expresarse. Por lo tanto, también el humor es una forma de libertad, ¿no es así? ¿Cuántas formas de humor hay? Humor político, humor negro, humor del absurdo, ironía. ¿Y cuántas formas de expresarlo? Desde la gráfica, la televisión, la radio, los famosos graffiti, esos graffiti que decía que el peligro no es que los políticos tengan las manos libres, sino la lengua libre, o aquellos que decían que el único militar leal era el capitán Piluso, en fin, tantas cosas se dijeron a través de distintas formas que la conclusión que yo podría sacar, si existe alguna conclusión de algo, ¿no es así?, es que una sociedad sin humor, una sociedad que no puede tomarse también a ella como objeto de risa, como objeto de humor, es una sociedad vacía. Por suerte creo que los argentinos, por lo menos una de las cosas que conservamos es el sentido del humor. Gracias, hasta la semana que viene en Al Filo de las Ideas.